destruyendo nuestro cuerpo. Okay. Entonces, otro mecanismo de la inmunidad innata. Acuérdense que la inmunidad innata nos referimos que con esa nacemos, no necesitamos lo que es tener memoria inmunológica para poder activar esta inmunidad innata. Con el solo hecho que haya presencia de algún antígeno, de alguna bacteria, de algún agente invasor extraño al organismo, pues la inmunidad innata se va a activar. Y uno de los que se activan y son bastante letales son los linfocitos citolíticos naturales, conocidos como linfocitos NK, o como el nombre lo dice, natural killers. Son células naturalmente asesinas, y ellas son moléculas grandes, grandes células granulares, y que están relacionadas por su forma con los linfocitos T, que más adelante vamos a estar revisando el tema de los diferentes líneas de células blancas, sobre todo linfocitos T y B, y vamos a conocer un poco de ellos. Los linfocitos T, aquí decimos y adelantamos que son el 10 a 15% de los leucocitos sanguíneos, los cuales vamos a encontrar en sangre. Estos células killer nos proporcionan inmunidad o protección contra virus y otros patógenos, sobre todo que son intracelulares, o sea, que causan la infección dentro de nuestras células. Y como dice ahí, también estas células asesinas tienen la capacidad de reconocer y matar las células cancerígenas o aquellas células que estén infectadas por virus. Eso es interesante porque muchas veces la dificultad que se tiene para controlar una infección vírica, el detalle es que está dentro de la célula y no puede, ¿cómo les puedo decir? El cuerpo reconocerlo como extraño porque está creciendo, no lo puede atacar porque está dentro de la célula, pero las células killer tienen esa capacidad para reconocerlo y destruir las células que estén infectadas por X virus. Luego tenemos los linfocitos naturales, citolíticos naturales, que hablamos siempre de las células killer, que tienen dos tipos de receptores en la superficie. Un receptor que es similar a una lectina, una proteína, que se unen a proteínas, pero no a carbohidratos. Esa lectina tiene la capacidad de unirse específicamente a ¿cómo les podemos decir? A receptores, en este caso, a un activador que tenga su naturaleza que sea proteica, el que activa. Aquí lo pueden ver. En la fotografía pueden ver ustedes que tenemos el receptor activador y el ligando activador. El receptor de activación y el ligando de activación de activador, el cual debe ser de naturaleza proteica para que active lo que es el receptor de linfocitos NK. Y luego también hay receptores similares a las inmunoglobulinas citolíticas, que vamos a estar revisando más adelante, que son en este caso cuando hablamos de inmunoglobulinas, la mayoría vamos a estar refiriendo a lo que son los anticuerpos. Estos reconocen a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a verlo también más adelante este tema con detalle. El MHC, por favor, acuérdense que significa el complejo mayor de histocompatibilidad, el tipo 1. Vamos a estar viendo ese tema más adelante cuando estemos viendo la inmunidad adaptativa, y hay que acordarse de la simbología del MHC. Y luego, estos linfocitos NK, tienen propiedades tanto inhibidoras como activadores, y ahí pueden ver ustedes en la imagen que tenemos acá, que tienen la capacidad de dos tipos de receptor, de inhibición y de activación, porque las moléculas diana o los antígenos, ¿cómo les puedo decir?, invasivos, pueden de una u otra manera también buscar la inhibición de estas células grandes. Estas células contienen grandes cantidades de perforinas, grancinas y sustancias que median las acciones citolíticas. Entonces, lo que destruye en sí las bacterias es, en este caso, o las células que estén infectadas con virus, son estas sustancias que son las perforinas y las grancinas. Tienen esa función de destruir citolíticas o
de romper las células que estén infectadas o los microorganismos a los cuales las células killer invaden. Luego, después de las células citolíticas, existe también el sistema de complemento. Este lo vamos a ver también otros elementos en lo que es la inmunidad adaptativa, que también se activa. Yo quiero que lo tengan en cuenta, no vamos a profundizar mucho porque solo este tema es un poquito complejo, es pura bioquímica, por la gran cantidad de proteínas y reacciones involucradas, por lo tanto, y no es el punto que vamos a profundizar, no es una materia de inmunología, sino que el sistema de complemento tendríamos que dedicarle varias clases para hablar de él. Solo vamos a decir que estamos hablando de un sistema que va a estar formado por 30 proteínas. Esas proteínas se encuentran en el suero. Cuando hablamos del suero, hablamos del líquido intersticial o intercelular, es el que se encuentra entre las células. Ahí encontramos lo que son estas 30 proteínas. También están en ciertas membranas celulares que van a interactuar con esta cascada que van a interactuar con una cascada de reacciones secuenciales. Eso es lo que se da para lo que es darlo como resultado del sistema de complemento, y que lleva también a lo que es la lisis o destrucción de la pared celular de las células. Ya decíamos, lo que les acabo de decir son reacciones bioquímicas que van a culminar con la destrucción de las células, o en el caso, la destrucción de los patógenos. Ahí tenemos imágenes aquí de cómo va avanzando, cómo es que se va formando. Si ustedes se fijan, que está aquí, este lado, esta imagen, refiere ya a un sistema de complemento, sobre todo mediado por anticuerpos, que es de inmunidad adaptativa, pero aquí aparecen otras reacciones. Esta vía lítica también va a referir de una u otra manera con lo que es la inmunidad innata, donde no está involucrado los anticuerpos. Y tenemos también, lo vamos a ver, creo que no sé, aquí también lo vamos a ver, el sistema de complemento tiene 3 vías. Tenemos la clásica, la alternativa y la de la lectina. Todos tienen mecanismos de iniciación diferentes, pero todos provocan lo mismo: la lisis, la destrucción del organismo invasor. Entonces, las vías alternativas de la lectina, esas dos son las que están como primeras líneas de defensa, o sea, son las que están relacionadas con lo que conocemos nosotros como la inmunidad innata. Esas son las que se activan cuando hablamos de la inmunidad innata, y por eso hablamos acá de lo que es este sistema de complemento, porque esas dos vías se activan para una protección inmediata contra los microorganismos. Y aquí tienen otra imagen de las 3 vías. Tienen si ustedes se fijan, las 3 vías simplemente lo que van a hacer es la activación de esta enzima de la convertasa, de esta proteína 3. Si ustedes se fijan acá, la vía clásica es la que vamos a ver con la inmunidad adaptativa, porque aquí es lo que activa el sistema de complemento, es el complejo antígeno-anticuerpo, o sea, significa AG-AC, y luego las dos otras vías que tienen que ver ya, que la activan, lo que son los gérmenes. Entonces las 3 llevan al mismo lugar, las mismas reacciones que no vamos a revisar porque son algo bastante complejo y creería que no es el punto acá. Y al final lo importante es que activan la vía lítica, un complejo de reacciones que va a llevar a la lisis o a la destrucción de las células o las bacterias invasoras, pues, en este caso. Luego tenemos otro de los mecanismos, que es los mediadores de la inflamación e interferones. Vamos a ver aquí que existe como tal, cuando hay una lesión en los tejidos, una respuesta inflamatoria que va a estar, ¿cómo les puedo decir?, dominada en primera instancia o en primer lugar
por mediadores solubles que se le conoce como citocinas. Las citocinas son los que tienen que ver con estas mediadores de inflamación. Estas moléculas tienen funciones tanto inflamatorias o antiinflamatorias. Hablamos de esas citocinas son moléculas inflamatorias o antiinflamatorias, son quimiosinas, son moléculas de adhesión o factores de crecimiento, ¿ya? Entonces, durante la respuesta inmunitaria innata, los leucocitos como los macrófagos liberan una gran cantidad de citocinas, ¿ya? Y ahí aparecen la interleucina 1, el TNF-alfa y la interleucina-6. Son, insisto, en este caso, mediadores de la inflamación. Licenciado, ¿qué son esos símbolos? No se preocupen, porque el punto solo es de ver que existen diferentes citocinas que se liberan y que tienen que ver con la inflamación en este caso. Ya vamos a ver qué es eso de la inflamación, y de una u otra manera, si ustedes se fijan, ahí nos aparecen en la imagen las diferentes células involucradas en una reacción innata, ¿sí? Y que están de una u otra manera generando lo que son estas citocinas, que son las encargadas o las que van a generar lo que se llama la inflamación. Ahí aparecen las células que ya mencionábamos, aparecen también otras células involucradas con la inflamación, que son las prostaglandinas y leucotrienos. Estos mediadores inflamatorios regulan cambios en los vasos sanguíneos. Aquí un poquito lo importante es entender qué es la inflamación, sobre todo, qué es lo que hacen estos mediadores o estos interferones. En estos casos, lo que van a hacer es que van a dilatar las arterias y los capilares. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, eso al final? Ustedes ven el concepto, dice, de la inflamación. Entonces, cuando hay dilatación de las arterias y los capilares, es cuando usted ve que tiene una inflamación, sobre todo superficial, es más visible, que si usted se le inflama la parte infectada, ¿ya? Entonces, estos mediadores, conocidos todos como dentro de un conjunto que se llaman citocinas, son los que hacen ese tipo de apariencia de inflamación, que nosotros también usamos el término hinchado, por ejemplo, refiere a esos mediadores de la inflamación, como todos los conocemos como las citocinas, ¿ya? Entonces, eso al escaparse plasma y se acumula en el área de la lesión, es lo que nosotros vemos como esa inflamación o hinchazón. Entonces, esto lo que hace es que de una u otra manera, esa fibrina que se forma en esa zona donde está la inflamación, lo que va a evitar o limita lo que se llama la diseminación del organismo, lo localiza, lo aísla en el lugar donde se encuentra para ahí justo controlarlo. Eso es quizás la función más importante de los mediadores de la inflamación y los interferones para controlar lo que son la infección. Luego, tenemos también otra función en este caso de los mediadores, que es inducir cambios en la expresión de las moléculas de adhesión expresadas en la superficie de células endoteliales y leucocitos. Aquí hablamos de selectinas e interinas, que esto van a provocar que los leucocitos se adhieran a las células endoteliales y en consecuencia promuevan su movimiento a través de la pared celular. De una u otra manera, ¿qué significa eso, licenciado? Bueno, significa que de una u otra manera estos mediadores de la inflamación, a través de esos dos, selectinas e interinas, facilita que en este caso los leucocitos, nuestras células de defensa, justamente lleguen a la zona donde está la inflamación, a la zona donde está la parte donde está el agente invasor, y controlarlo justamente ahí. Y justamente lo que estábamos diciendo, y eso es lo que hacen las células, que pegan las paredes de los capilares a los leucocitos, y de esta manera estos migran hacia afuera de ellos. Lo hacen por un proceso que se llama extravasación, o sea, literalmente traspasan, si se le puede decir así, los vasos sanguíneos, ¿sí? Y se dirigen específicamente hacia el irritante, hacia el agente invasor que está causando la situación de inflamación en el lugar. A eso se le conoce como quimiotaxia. Ya creo que en algún momento hemos hablado del término que refiere a esa estimulación. Estimulan proteínas del exudado inflamatorio que incluyen
algunas quimiosinas que al final son las que van a guiar, si se le puede decir, o van a activar sensores para que los leucocitos lleguen justamente donde se encuentra la inflamación. Entonces allá esos quimiotaxis se activa o como que le manda la señal a los macrófagos, a las células industriales para producir quimiosinas también, que hace que también los fagocitos migran al sitio de la infección e inician lo que conocemos nosotros como la fagocitosis de los microorganismos. Entonces, como parte de lo que es la inflamación, otro de las funciones que se va a dar como parte de estos medidores de la inflamación es la fiebre, ¿ya? Es literalmente otra manifestación, sobre todo que esta no es localizada sino sistémica y es común de las respuestas inflamatorias. Y por supuesto, ustedes muy bien sabrán, dice que es cardinal, es un síntoma cardinal, significa que en la mayoría de las enfermedades infecciosas un síntoma característico es la fiebre, por ejemplo. Ahí aparece que el principal regulador de la temperatura corporal es el centro termorregulador, que se encuentra en el hipotálamo. Ahí se encuentra el termostato, digamos, de nuestro cuerpo, ¿ya? Y ahí aparecen sustancias mediadoras de la inflamación que se conocen como los pirógenes, que son los que van a inducir la fiebre. De una manera u otra van a tener cierto efecto sobre el centro termorregulador para generar que nuestro cuerpo de manera generalizada aumente su temperatura. Los pirógenes que causan la fiebre los vamos a encontrar, se encuentran en las endotoxinas de bacterias gram negativas y algunas citocinas. Ya, ahí aparecen, si ustedes se fijan, interleucina A, la interleucina 6, TF alfa y los interferones que van liberadas por una variedad de células que son los que de una u otra manera van a inducir la fiebre. Luego, los interferones como tal, estas son citocinas como tal, que su función en la defensa es esencial porque digamos que esto es nuestra defensa específicamente contra infecciones víricas. Siempre que escuchen el concepto o la palabra interferón o escuchen algún medicamento, porque también existen como medicamento los interferones, estos están relacionados siempre para controlar infecciones víricas y otros organismos intracelulares. En este caso ponemos el ejemplo de Toxoplasma gondii, que es un parásito, ¿ya? Que es intracelular, es sanguíneo, es el que nos transmite lo que es la triatomatidiata, conocida coloquialmente o comúnmente como chinche. Entonces, esos interferones buscan, de una u otra manera, nos van a servir para inhibir el crecimiento, en este caso, del virus. ¿Ya? Ahí aparecen, ustedes se fijan en la imagen, una molécula, esta molécula o esta célula que no tiene interferones. Ustedes pueden ver acá y aparece cómo reacciona de una u otra manera, se forma, no tiene en este momento, pero la aparición de una célula viral, ¿ya? De una u otra manera manda el viral RNA, manda información hasta los diferentes. El TLR, si ustedes se fijan, va directamente hasta esta molécula que lleva información al núcleo y de una u otra manera manda la información para que se cree lo que se llaman los interferones gamma o lambda, creo que son, que al final van a llevar a esto. Si ustedes se fijan, este interferón se coloca justamente acá, que es justamente el que va a evitar que de una u otra manera se reconozca a lo que es el virus y de una u otra manera se manden otros tipos de señales a través de todos de esos símbolos que están ahí nuevamente a nuestra célula y se puedan generar proteínas antivirales, ¿ya? Literalmente tienen que ver con el control del virus, tienen que ver con que evitan que el microorganismo invada la célula, ¿ya? Y de una u otra manera externamente en la célula es mucho más fácil controlar los virus.
Entonces, acuérdense, interferones, virus, control del virus, de los virus. Entonces, hay 3 grupos de interferones. Ahí aparece el tipo 1, que son numerosos genes, y también están los alfa, los beta, ¿sí? En este caso, ahí aparecen muchas redes. Yo cuando estudié no veía tantas, no les puedo decir, tantas letras griegas, pero parece que, no les puedo decir, se han encontrado mucho más interferones, por eso aparecen muchas letras, típico de la, como decíamos, del virus del COVID, que aparece un resto de letras de lo que es del alfabeto latín, que no se habían, del alfabeto griego, que no se incluían en la, con un nombre, pues, como tal. Y aquí aparecen, si ustedes se fijan, aparecemos del tipo 1, que son en primera instancia interferones de alfa y beta. Los de tipo 2, aquí está, lambda y gamma, son esos otros dos que tenemos involucrados ahí, ¿sí? Es gamma, el que está que parece una Y de payaso hacia arriba, y el que está al revés hacia abajo, el lambda. Esos son los que son esos interferones que aparecen, que tenemos ahí, estos que están acá. Luego tenemos lo que son este es un tercero, el que les mencionaba, grupo de situaciones similares a los interferones, estos que están aquí. Y esos son los que se han descubierto en fechas recientes. Una infección vírica activa, en su momento aguda, podemos decir, es la que produce en primer lugar interferones del tipo 1, ya que son, en este caso, son los alfa y los beta. Y aquí tenemos ejemplo de como la figura tridimensional de un interferón. Entonces, ahí más o menos se explica el proceso de cómo que se da la mediación a través de los interferones, como si recordarán hemos visto en la clase anterior, los TLR, los receptores, los sensores que están en la superficie de las células, que al final son los que esa interacción con esos sensores microbianos específicos son los que van a iniciar la producción de los interferones por parte de la célula infectada, ¿ya? En este caso los lambda, sobre todo se producen linfocitos NK, o células killer activados en respuestas inmunitarias, y también en los linfocitos T específicamente sensibilizados ya en unas respuestas adaptativas, ya la segundo nivel de respuesta inmunitaria. Luego tenemos las interleucinas 2 y 12, que también son capaces de activar la producción de interferones lambda y por parte de los linfocitos. Solamente para que vean, tener más o menos una idea de cómo es que se activa, ya más o menos lo habíamos mencionado. Y aquí aparecen que los interferones al final son los que ayudan y nos protegen, sobre todo protege a las células de la replicación vírica, sobre todo. Estos interferones también tienen, ¿cómo les puedo decir? Además de la función que realizan, se están usando de manera muy exitosa para, lo que dice acá, tratar pacientes con esclerosis múltiple. Se ha también, bueno, algunos sirven para eso, pero hay otros interferones. En el caso de el beta, tenemos que ayuda, pero luego tenemos el lambda, que de una u otra manera puede exacerbar lo que es este tipo de enfermedad. Y pueden ustedes investigar y van a encontrar mucho tratamiento para los virus, que la base de ellos está en lo que es el control a través de interferones. Hay muchos estudios que se busca formular antibióticos o medicamentos para contra virus a través, o la base son los interferones. Entonces, con eso cerramos lo que es la parte de la inmunidad innata, con la que nacemos, ciertamente, es la que tenemos, y no necesitamos entrar en contacto con el agente invasor para generar todos esos mecanismos que acabamos de ver. Acuérdense que hablamos al principio de
barreras naturales como lo de los virus, las mismas barreras de las mismas células endoteliales, de las células endoteliales, ¿ya? También que esta, como tal, la barrera de las células la unión de esas bacterias de la superficie evitan el ingreso del agente invasor y también generan ciertas sustancias, tanto las bacterias como las células que son bacteriocinas, son destructores de la célula invasora. Luego hablábamos que existen como tal linfocitos, bueno, componentes celulares y fagocitosas, que como los macrófagos, que destruyen, engullen, se comen a las bacterias y los destruyen. Y estos pues vigilan los tejidos y de una u otra manera activan que lleguen mucho más células fagocitarias para que controlen la infección. Luego también hemos hablado un poco de los linfocitos citolíticos naturales, conocidos también, y se les queda más el concepto de células killer, ¿ya? Y tenemos también el sistema de complemento, que hablamos de una cascada de reacciones bioquímicas, diría yo, que involucran como 30 proteínas que mencionábamos que se encuentran en el suero, en ese líquido intersticial de las células. Y hemos hablado ahorita los diferentes mediadores de la inflamación, buscan controlar, localizar la infección en un lugar, activan lo que decíamos la fiebre, y los interferones con funciones muy particulares para evitar la invasión de las células por los virus, controlar y destruir los virus. Eso es la inmunidad innata de manera resumida. Hoy vamos a comenzar con la inmunidad adaptativa, ¿ya? Entonces, la inmunidad adaptativa como tal es específica y tiene memoria, y esta puede responder acuérdense, es específica y tiene memoria, pero el detalle es que primero se debe entrar en contacto con el agente invasor para que se reaccione, sea específica o haya memoria y sea rápida y contundente, o sea, un control y una reacción rápida, y que cuando dice contundente significa que va a controlar como tal la infección o al agente invasor con una variedad de una reacción inmunológica fuerte, con mecanismos que van a controlar lo que es al agente invasor. Entonces, por eso es necesario que es una segunda exposición a los antígenos o al agente invasor. Acuérdense que hablábamos de antígeno, que hablamos de esa molécula, de ese organismo, de ese microorganismo, que el antígeno al final es una porción, es una parte, es una proteína, es un flagelo, es un virus de la bacteria, o es la cápside, por ejemplo, o es el DNA o ARN del virus, por ejemplo. Y esos son los que van a generar una reacción inmunológica en nuestro cuerpo a través de la inmunidad innata, que al final van a aparecer células de memoria que van a guardar la información, ¿ya? Y para que cuando se vuelva a entrar en contacto con ese mismo antígeno de esa bacteria, de ese virus, se dé una respuesta inmunológica rápida y contundente. Significa pues que van a destruir, le van a ganar la partida al agente invasor de manera eficiente. Y ya vamos a ver que en este tipo de célula la inmunidad adaptativa involucra respuestas inmunitarias que tiene dos grandes vías. Una es por anticuerpos, es la más rápida que vamos a encontrar, y luego por células. Vamos a ver las diferentes células que ya no son las mismas que se involucradas en lo que es la inmunidad innata. Aquí tenemos el ejemplo de la inmunidad humoral, que tiene que ver con la palabra humoral va a estar relacionada con anticuerpos, en la inmunidad celular, por supuesto, con células. Ahí aparece los linfocitos B, mal es el antígeno, ¿sí? Esos linfocitos B son los que van a producir como tal los anticuerpos, que de una u otra manera van a controlar o van a destruir el agente invasor. Luego, en el otro caso de la inmunidad celular, están involucrados los linfocitos T, que de una u otra manera estos linfocitos T se van a diferenciar ya en dos tipos de linfocitos: un linfocito citotóxico en diferenciación,
ese linfocito como tal, él es el que ataca al agente invasor en sus paredes para destruirlo, ¿ya? Luego, en el caso del linfocito de diferenciación y que se forma lo que es un linfocito T colaborador, ese es lo que está formando son interleucinas, ¿ya? Interleucinas de una u otra manera, ya lo vamos a ver más adelante, la función de este tipo de linfocitos colaborar, que es sumamente importante y, por ejemplo, es lo que al ser colaborador, de una u otra manera están ahí controlando la respuesta inmunitaria y es específicamente, por ejemplo, el que va a afectar a lo que conocemos el virus del SIDA, afecta a ese para de una u otra manera inhabilitarlo en buena parte la inmunidad adaptativa. Y las células linfoides, pues hay que decir, es una función significativa, más importante, inmunitaria, adaptativa, que responde, al escuchar adaptativa, que responde, es una reacción inmunológica que es la que se da al entrar en una segunda vez en contacto con el agente invasor, ¿ya? Hay que decir que todas estas células tienen un desarrollo embrionario que se da en la... a veces, ya lo vamos a ver más en las partes mieloides, ya vamos a ver en dónde es que se da específicamente, pero lo que queremos decir es que esos tienen que ver con células madre hematopoyéticas, ¿ya? Se originan en el hígado fetal y otros tejidos, pero hay que decir que sobre todo lo vamos a encontrar, y ese es el término que andaba buscando, en la médula ósea. Acuérdense, se originan y diríamos, licenciado, solo esas. No, pues realmente la mayoría de las células sanguíneas tienen su origen en la médula ósea, que va a estar justamente relacionado también en buena parte de nuestros huesos. Podemos encontrar este tipo de líquido, ¿ya? Y sobre todo en nuestras vértebras, ahí vamos a encontrar la mayor cantidad. Entonces, estas células madres pueden diferenciarse en células de la serie mieloide y linfoides. O sea, ya vamos a ver más adelante. Los linfoides son los que esas células madres mieloides maduras, o células madres se refieren que son de las que producen, literalmente podemos decir, esas dos grandes líneas, mieloides, que tienen que ver con las células rojas, y la linfoide con las células blancas. En las células linfoides van a transformar dos tipos de poblaciones, o sea, generan dos tipos de poblaciones principales de linfocitos, los B y los T. Ya vamos a ver una imagen para que puedan verlo de manera gráfica, que es esto. Ustedes pueden ver, tenemos las células madres, estas son células madres sanguíneas. Esta célula madre sanguínea que está en la médula ósea se diferencia en dos tipos de células, según la necesidad en su momento del organismo, según la señal que reciban. Se van a diferenciar en célula madre linfoides, por ejemplo, si hay algún tipo de problema inmunológico, pues esa es la que va a producir más, para formar los linfoblastos. Aquí aparecen como tal la formación de los glóbulos blancos, acuérdense, pero aquí aparecen sobre todo las dos células que acabamos de mencionar, los linfocitos B y los linfocitos T. Son los dos B y los T, son los que están relacionados con este linfocito. Ya, en la célula madre mieloide, sobre todo diríamos que esta está en la formación de lo que nosotros conocemos como los glóbulos rojos y las plaquetas, pero además tienen origen ahí los mieloblastos, ¿ya? Estos mieloblastos son los que van a formar, en este caso, todos los neutrófilos, o los conocidos como tal, los granulocitos. Si se recordarán de los granulocitos, que hablamos de eosinófilos, hablamos de neutrófilos y hablamos de basófilos, que tienen gránulos interiores de diferentes colores. Entonces, es más o menos entender, no lo vamos a profundizar, no va a ser punto también porque es un tema largo hablar de la hematopoiesis, pero al menos que manejen y entiendan que la producción de células se da en la médula ósea, sobre todo ya en la etapa postnatal, en nuestra etapa, y se forman esas células grandes, son sumamente grandes, de las cuales pueden diferenciarse al linfoblasto, del linfoblasto generar los linfocitos, y luego a partir de los linfocitos diferenciarse en linfocitos T o B. Y luego la célula madre mieloide, células
si se les puede decir progenitoras, que van a formar los glóbulos rojos, que encontramos la mayoría en sangre, y forman las plaquetas. Y luego mieloblastos, que forman los granulocitos. Ustedes se fijan, estos son el origen de las diferentes células sanguíneas y el origen de nuestras células inmunológicas. Entonces, ya dijimos cómo es que se forman estas. Dice que ellas reestructuran sus genes de inmunoglobulina y expresan su único receptor de antígenos sobre la superficie, ya cuando tienen lo que se llama información de memoria, muy específica para un antígeno en particular. Estos después se van migran a un órgano linfático, por ejemplo el vaso, y pueden activarse por un encuentro con un antígeno o transformarse en plasmocitos secretores de anticuerpos. Entonces, vean, esas células que aparecen ahí, que expresan un receptor de antígeno sobre su superficie, podemos decir que le podemos conocer como células de memoria. Son las que tienen en su superficie ese inmunoglobulina o ese anticuerpo que va a reconocer específicamente a un antígeno en particular. ¿Ya? Al entrar en contacto con ese antígeno particular, ese linfocito se va a transformar en plasmocito, y cuando se convierte en plasmocito, pues va a ser secretor y diríamos productor de anticuerpos específicos para ese agente invasor que tiene ese antígeno en particular. En este caso de lo que conocemos nosotros, linfocitos T, otra célula de nuestro sistema, estos se transportan también al hígado. Estos experimentan recombinación, ahí aparece más o menos la recombinación, no vamos a entrar en esos detalles del DNA, de la cadena beta de receptores de linfocitos TCR, que tiene que ver, que generan lo que se conoce un receptor de célula T. Recuérdense la palabra TCR porque va a aparecer mucho más adelante, receptor de células T, y el DNA de la cadena alfa del TCR, y el beta y alfa del TCR, que son receptores para, si ustedes se fijan, entrar en contacto y reconocer lo que se conoce como tal el antígeno. Que este antígeno, si ustedes se pueden ver, lo vamos a ver más adelante, es presentado por células presentadoras de antígenos, y estos están presentados en la superficie por los complejos de inmunocompatibilidad, si no me recuerdo que es lo que veíamos. Les deseo que se aprendieran la palabra MHC. Entonces, una vez que ha ocurrido la reestructuración del TCR, ya han terminado las selecciones positivas y negativas, estas células forman sus clases de linfocitos, y aquí aparecen los dos linfocitos importantes en la función inmunológica, un linfocito CD4 y un linfocito CD8. Todos estos dos linfocitos son los que están involucrados en la inmunidad mediada por células. Entonces, los linfocitos T, ya manejábamos el concepto de lo que les decía, es el linfocito B, sobre todo es para formación de anticuerpos, y en este caso es literalmente la célula. En este caso, los linfocitos T, CD4 y CD8 son los que están involucrados en la reacción inmunológica mediada por células. Y aquí podemos ver los dos tipos de linfocitos. Vean, aquí es el linfocito inmaduro, que es el cual entra en contacto con el antígeno que es presentado por el complejo de inmunocompatibilidad, que está adherido a una célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago. Al entrar en contacto con el antígeno, se va a diferenciar en dos tipos de células. La célula colaboradora, que hay que decir en este caso de una u otra manera, esta célula colaboradora, le podemos decir inmadura, la que controla, ¿ya? Y tiene el control de esta línea de defensa en nuestro cuerpo, ¿ya? La mediada por células. Y están los linfocitos T citotóxicos maduros, que literalmente son los que destruyen, ya son los que van a hacer pedazos a lo que es al agente invasor. Entonces, aquí es importante lo que les decía. Por ejemplo, el VIH ataca los linfocitos CD4, es como en algún momento se dice cuando se habla de lo que es
HIV, cómo que afecta el sistema inmunológico. Por ejemplo, este linfocito T se le conoce también como un general, es el que de una u otra manera dirige lo que es la respuesta inmunológica, y este solo es el que ataca, y este tiene más cabeza, este es el que va dirigiendo la reacción inmunológica, ve las estrategias a seguir, y de una u otra manera es el que va a atacar lo que es al HIV, el virus del HIV ataca a este linfocito. Por eso ustedes, no sé si lo habrán escuchado en algún momento, en personas HIV positivos que se están controlando cómo está su cuerpo, cómo está funcionando su sistema inmunológico, se le miden las células CD4 y las copias del virus. Aquí en este caso se hace de esta manera porque queremos estar evaluando cómo está ¿cómo les puedo decir? El virus, si está progresando, si hay más copias de HIV y hay menos células CD4, significa que el virus está avanzando, pero si está al contrario, pues significa que se está controlando, porque al mismo tiempo se le está dando algún tipo de antibiótico antiviral para controlar lo que es el HIV, por ejemplo. Entonces, luego tenemos antígenos. En este caso, el concepto de antígeno es importante volverlo a reconocer, a explicar, porque es muy específico, es muy importante para la formación de los anticuerpos, ¿ya? Se maneja, yo les decía en algún momento que el antígeno es aquel que tiene la capacidad de generar una respuesta inmunitaria, ¿ya? A pesar que se dice que el antígeno es una sustancia que reacciona con anticuerpos, es un concepto básico y clásico, y es así, pero también se les conoce como inmunógenos, que es lo que acabamos de decir, que inducen una respuesta inmunitaria, y la mayoría de los antígenos también son inmunógenos. Puede ser que no solamente estos antígenos pudieran estar creando lo que es una reacción inmunológica. Luego, hay que decir que hay muchas características que determinan en gran medida la inmunogenicidad. Entre ellas tenemos que se tenga, por ejemplo, el reconocimiento de agentes externos. Entonces, nuestras células como tal, que están en nuestro cuerpo, se van a conocer como propias y por lo tanto no son inmunógenas, o sea, no van a crear una respuesta inmunitaria. Entonces, para las que no sean parte de nuestro cuerpo, se van a generar lo que son, ¿cómo les puedo decir? Una respuesta inmunológica, porque se van a reconocer como externas o ajenas a nuestro cuerpo. Entonces, esos antígenos, aquí pueden ver que aquí tratan un antígeno que puede generar 3-4 tipos de anticuerpos. Y los epítopes son las regiones o la secuencia de un compuesto químico, de una molécula del antígeno, capaz de generar una respuesta inmunológica específica. Ustedes pueden ver cada epítope tiene una forma diferente y genera una reacción inmunológica, o sea, genera anticuerpos con una forma muy específica para ese antígeno. Eso es lo que nos está diciendo esta imagen que tenemos acá. Luego, la capacidad de generar una respuesta inmunitaria, dígame. Ok, muy bien, ahorita. Gracias por recordar, así nos damos un respiro. A pesar que está lejos, está largo el tema, pero vamos a darnos un respiro. Okay. Vamos a... Jennifer Vanessa. Brenda Guadalupe. Okay. Jacqueline Yamilet. Cleire Yulisa. Karen Marcela. Paula Michelle. María Mabel.
Denis Alfredo, Marbelli, Patricia Melanie, Jennifer Lisset, María Magdalena, Iliana Lisset, Ingrid Carolina, dígame, Marbelli, ¿verdad? Ok. Natalia Amanda, Diana Esmeralda, Andrea Noemí, Jessica del Carmen, Jenny Carolina, Melvin José, Fátima Francisca, Kenia Yasmín, Mariana del Carmen, Wilber Antonio, Estefanía de Guadalupe, Sandra Tatiana, Araceli Isabel, Claudia Arelí, Evelyn Stephanie y Milagro del Carmen. Milagro del Carmen. Ok. Solo quiero verificar algo que... Sí, ok, ya le tomé la asistencia. ¿Alguien más que no haya mencionado? Estamos todos. Ok, creo que estamos todos. Solo quiero hacer una verificación porque quiero controlar quiénes son los que... Si el grupo de ustedes estamos todos en práctica. Yo creería que sí, pero déjenme verificar. O alguien de ustedes que me haya dicho presente que no venía en alguna práctica, sí me gustaría escucharlo. Pero creería que con ustedes no tengan ninguna dificultad con eso, pero igual quiero controlar ese detalle. Sí. Tampoco creo que no les pasé lista a los del grupo C. Jessica del Carmen me contestó, ¿verdad, Jessica? No no la tengo como asistencia a las clases del, ¿cómo se llama? Al laboratorio, sí, o vino el último. Ok. Muy bien, entonces voy a tomarles lista a los del grupo C que no les tomé en el laboratorio, oigan, para que no quede registrado. Solo recuerden, si estuvieron en el laboratorio, Jessica estuvo en el laboratorio. Ok. Glenda Guadalupe. Ok. Jacqueline Yamilet. Stephanie Guadalupe. Diana creo que sí me recuerdo de la vista por ahí. Sandra Tatiana. Y luego Evelyn Stephanie. Y Milagro del Carmen. Ok, estamos bien con usted. Vamos a continuar. Igual si en algún momento hay alguna duda, pregunta, párenme. Oigan, porque si no siento que estoy dando nada más un monólogo. Si algún comentario tienen de algún tema, de lo que yo digo, por favor, con confianza, a pesar que las diapositivas son largas, párenme y hagamos algún tipo de discusión de alguna cosa que les llame la atención de lo que estamos diciendo. Oigan, por favor, para que podamos ir conociendo un poco sobre
un poquito más sobre esto, pues, entre todos. Ok, continuemos. Entonces estábamos hablando en este caso de los inmunógenos, de los antígenos, ¿sí? Hablamos acá ahorita de las características que determinan en gran medida la inmunogenicidad. Luego, la primera es que se reconozca el reconocimiento de agente externo que sea como extraño al cuerpo, por ejemplo. Eso es lo primero. Luego el tamaño también. Ya, si el tamaño es demasiado pequeño de la molécula, pues como tal no va a haber una respuesta inmunitaria. O sea, como regularmente tienen que ser grandes proteínas complejas, el antígeno como tal, para que cause lo que es una respuesta inmunitaria. Y ahí aparece el tamaño de una molécula que sea menor de 10.000 Dalton, son poco inmunógenas. Ya vamos a ver más adelante que estas no son como tal inmunógenas, pero pudieran en algún momento estas unirse a otras moléculas y se vuelven inmunógenas. Ya, eso es lo que decimos, algunas moléculas, algunas células pequeñas llamadas actenos se vuelven inmunógenas solo cuando se unen a una proteína portadora, a una proteína de una molécula de nuestro organismo, y eso hace que se reconozca como inmunógena, sobre todo cuando es una molécula que tenga un peso mucho más bajo de 10.000 Dalton. Ahí aparecen que los lípidos, por ejemplo, aminoácidos, que son actenos no inmunógenos, esos van a necesitar unirse a una molécula para generar lo que es una respuesta inmunitaria. Entonces, el siguiente es que la complejidad estructural y química del antígeno, del inmunógeno en este caso, eso es fundamental para la inmunogenicidad. Un homopolímero, o sea, que esté formado, ahí dice, de aminoácidos. Eso significa que, ¿qué significa homopolímero? Estamos hablando que es una proteína que esté formada, digamos, por un solo tipo de aminoácido. Su capacidad inmunogénica va a ser bien baja, ¿ya? Porque existen 22 aminoácidos, por ejemplo, solo está formado por uno, por la molécula que no sea tan compleja, pues la reacción inmunológica va a ser mucho más baja. Si es heteropolímero, o sea, formado por diferentes tipos de aminoácidos, la inmunogenicidad va a ser mucho más alta. Luego, ¿cómo se llama? La constitución genética de los creadores. En este caso, debido a diferencias en los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC, acuérdense de eso, también se me está olvidando, el complejo mayor de histocompatibilidad dependerá de los alelos según el de reconocimiento, ya pueden de una manera responder de diferente forma ante un antígeno, según ahí habla de dos tipos de razas de animales. Se ha observado ese tipo que según los alelos que tenga, según esa composición del complejo de mayor de histocompatibilidad, pudiera darse una reacción inmunológica diferente. Luego la cantidad, en este caso del vía y momento de la administración de antígenos. Entonces aquí aparece el efecto, por ejemplo, que hablamos de la vacuna, ¿ya? Si se dice de la administración de los antígenos, ya hablamos de vacuna. Y otros factores que afectan la homogenicidad incluyen la concentración y la vía al momento de la administración de antígenos. Yo con los alumnos que tengo con otra materia veíamos el hecho de que según el tipo de vacuna, pues por ejemplo se colocan diferentes zonas, en diferentes partes de subcutánea, intramuscular, etcétera, para que se dé más eficiente la reacción inmunológica. Pero aquí, como es la vía, también refiere, si en el caso de la polio, que se da una vía oral, su respuesta inmunológica es bastante baja. Ya se supone que no está muy recomendada porque la reacción es bastante baja. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de dosis, la vía y el aumento de la administración. Entonces puede también en algún momento ser una bacteria el antígeno, pero acuérdense que la bacteria está formada por
tiene ella varios antígenos. Si pudiera ser un lugar donde esté llegando, crear una reacción mucho más exacerbada o ser menor. Entonces, en algún momento podemos, como dice aquí, lo que decíamos, todo lo que vamos de hablar está relacionado con lo que nosotros le llamamos la creación de vacunas. Estos conceptos, lo que acabamos de decir, nos da una pauta para la creación de vacunas. Un coadyuvante, un transportador del agente inmunológico, inmunogénico, para que nos cause una reacción inmunológica y que nos dé inmunidad de memoria, por ejemplo. Entonces eso es muy importante, esos conceptos son claves para la formación y la creación de vacunas. Las moléculas para reconocimiento de antígenos tenemos en este caso que van a distinguir lo que es propio de los genes, en primer lugar. Eso es importantísimo, que es lo que se hace en nuestro cuerpo, y ahí tiene que ver, están involucrados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son los que realmente van a decir y van a determinar si es algo ajeno o propio a nuestro cuerpo. Ellos son los que lo van a reconocer. Y luego la presentación de ese antígeno, que tiene que ver con las células presentadoras, para procesarlo y reconocerlo como algo ajeno. Después se resume la estructura y la función de los anticuerpos. Ya, según primero el complejo mayor de histocompatibilidad va a determinar si aquello es ajeno o propio, y si es ajeno lo va a enlazar y se lo va a presentar, por ejemplo en este caso a un linfocito. Ese linfocito lo va a reconocer, le va a decir el complejo mayor de histocompatibilidad que tiene su antígeno, es una sustancia extraña, ajena, a la cual debemos formar anticuerpos. Y como tal, se comienza a formar dentro de la molécula de la célula lo que son una estructura de proteína, que es el anticuerpo, específica para el antígeno que se ha presentado. Entonces, eso tiene que ver, ahí aparecen algunos, una sinopsis o una sinapsis, se le puede decir, esa unión que se da entre los receptores específicos para el reconocimiento de los antígenos. Tenemos el receptor del linfocito B, que es el receptor, es otra palabra que hay que aprenderlo, es el BCR, que es el B-cell receptor, porque la mayoría de los conceptos están en inglés. Entonces ese es el PCR, y está el TCR, que es el receptor de célula, receptor cell T, por ejemplo, eso significa TCR, y lo otro es, cuando es B, el linfocito B es BCR, es el receptor, o sea, BCR, está el linfocito B, y el linfocito T, TCR. Esos son de una manera receptores específicos que nos van a ayudar a decir, vean lo que es para reconocimiento específico. ¿Ya? Entonces eso es lo que queremos decir, es que cuando ya se dio la presencia que la molécula de el complejo mayor de histocompatibilidad de una u otra manera va a reconocer aquel antígeno como extraño, lo presenta a estas moléculas, a estas células, y estas células van a formar anticuerpos, y al mismo tiempo van a tener receptores en su superficie para el reconocimiento de estos antígenos cuando se entre en contacto con ellos. En una segunda infección o una segunda vez que llegue ese agente invasor con ese antígeno específico, estas células van a tener ya sus receptores en la superficie específicos para ese antígeno, y esto genera como tal una respuesta inmunológica rápida y sumamente efectiva. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad, hay que decirlo que es sumamente importante, es el que de una u otra manera va a decir si aquello pertenece a nuestro cuerpo o no pertenece. Es que se va a descubrir sobre todo cuando se comienza ya a avanzar en injertos, por ejemplo, de tumores, ¿ya? Entonces son los que nos van estos son los que en algún momento se comenzó a estudiar y se comenzaron a determinar, y se llegó a concluir que son los que tienen que ver con el rechazo de trasplantes, por ejemplo. Entonces ahí se debe tener mucho estudio,
muchos estudios de compatibilidad, sobre todo relacionados con este complejo, para asegurarnos que cuando sea un trasplante de órganos sea exitoso. Y a lo que decíamos, que estos complejos de histocompatibilidad son los que se unen a los antígenos péptidos y los presentan en los linfocitos T. Por lo tanto, ellos son el complejo mayor de histocompatibilidad, son los que va a reconocer lo que decíamos, un antígeno, o sea, algo extraño que está invadiendo nuestro cuerpo, y de una u otra manera no solo presentan el antígeno, sino también de una u otra manera al reconocer algo extraño también tienen otras funciones para el control de una variedad de funciones inmunitarias básicas que realiza nuestro cuerpo. ¿Ya? Además que lo llevan y le van a decir al linfocito T, mira, aquí te tengo este antígeno, te lo presento, reconocerlo, procesarlo, producir anticuerpos, producir tus PCR, tus receptores de superficie, para cuando entremos en contacto con él, pues ya puedas tú como tal tratar y formar una respuesta inmunológica rápida. Igual hay otro tipo de reacciones que vamos a ver más adelante, donde están involucrados este complejo mayor de histocompatibilidad para controlar como tal la infección. Entonces, aquí ahí aparecen los tipos de los receptores. El TCR como tal no es un anticuerpo, es el TCR receptor que está en el linfocito T. Primero es eso, luego que estos se unen a los antígenos de forma directa. ¿Ya? Luego, mientras que el TCR solo reconoce antígenos péptidos que presentan por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, cómo es que funciona, presentado en este caso, cuando dice APC se le significa célula presentadora de antígenos. Entonces, este TCR es específico para antígenos, pero estos deben de ser presentados por la molécula ya decíamos, por el de histocompatibilidad. Y estos TCR, de lo que tiene que ver con los linfocitos T, son específicos nada más para reconocer aquellos antígenos que son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Si ustedes se fijan, en la imagen aparece la célula, el APC, que es la célula presentadora de antígeno, y en su superficie lleva los complejos mayores de histocompatibilidad, que existen de dos tipos. No los hemos visto porque no se los he presentado, porque es un tema bastante amplio, complejo, porque mezcla un poco de genética y no era el punto de presentarlos. Y aquí un poco vemos la estructura que tiene, ¿sí? ¿Ven? Formadas por porciones alfa y beta, el otro llama más que todo alfa y beta, pero muy diferentes, los dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si un antígeno es presentado por otra alélica del NH in vitro, el TCR no reconoce el complejo, o sea, debe ser específicamente el complejo mayor como tal del específico del linfocito, del mismo cuerpo, podemos decirlo así. ¿Ya? Si es otro tipo de otro origen, creado de manera in vitro, el MHC, no hace esa función. ¿Ya? Digamos que este tipo de presentación de antígenos no funciona, o sea, no se pueden hacer de manera in vitro, producir a gran escala complejos mayores de histocompatibilidad, porque no van a hacer su función pues como lo hacen de manera natural en nuestro cuerpo. El procesamiento y la presentación de los antígenos son distintivos de la respuesta inmunitaria adaptativa, y eso, o sea, siempre tiene que darse, tiene que presentarse, ¿ya? Y tienen que ver que los antígenos tienen que estar vinculados con el complejo mayor de histocompatibilidad, propias para ser presentados con receptores apropiados que estén en los linfocitos T para esos antígenos, por esa naturaleza de esos antígenos. Proteínas provenientes de antígenos exógenos como bacterias internalizados por los APC, por las células dendríticas o macrófagos, que son las células presentadoras de antígenos. Acuérdense, son células dendríticas o macrófagos, que son nuestra primera línea de defensa, las cuales
son las que van a presentar el antígeno a los linfocitos T. Si ustedes se fijan de esta manera, la célula, la inmunidad innata, colabora con la inmunidad adaptativa para generar ese tipo de reacción, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí aparece ¿cómo les puedo decir? Un proceso de cómo es que se da la presentación de los antígenos. Okay. Tenemos, mientras que se encuentran en el interior del endosoma, estos fragmentos peptídicos se fusionan con vesículas de Ensot. Ahí estamos explicando nada más cómo es que se va dando la unión de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y cómo al final estos exponen en la superficie el fragmento péptido apropiado que eventualmente se expresará en la superficie de la molécula en el, ¿cómo se llama? En la célula presentadora de antígenos, ¿ya? En forma del complejo péptido MHC, o sea, el péptido que se presenta es lo que vamos a conocer nosotros como el antígeno, que está unido al complejo mayor de histocompatibilidad, y este complejo mayor de histocompatibilidad está en la superficie de la célula, el cual se va a presentar a un linfocito T. Aquí tenemos este péptido, que es un péptido licenciado, pues es una cadena de aminoácidos, ¿ya? Simple y sencillamente es una proteína, es una porción de una proteína que están presentando, ¿ya? Ahí ven en la imagen cómo es que se da el proceso de la formación de los péptidos endógenos del virus, como que entra, como que se va formando, como que se forman esas cadenas peptídicas del antígeno dentro del retículo endoplásmico rugoso. Se recordarán cuando hablamos de la célula eucariota, donde se da la formación de las proteínas, de las cadenas de los aminoácidos, y aquí se va formando lo que es ya el complejo mayor de histocompatibilidad, uniéndose a lo que es al antígeno. Si ustedes lo ven ahí en la imagen, en el otro lado también se está dando la formación. Si ustedes se fijan, tenemos dos tipos de formación, dos tipos de antígenos que se van a presentar. Igual cada complejo presenta por su lado el antígeno que tiene diferentes formas. Ahí lo pueden encontrar ustedes. Y cómo puede entrar el antígeno por diferentes vías para la formación. En este caso, vean, aquí se está formando lo que es este otro antígeno, que es el que va a unirse con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y va a ser presentado en la superficie de la célula, de esta célula presentadora de antígenos. Y aquí está otro complejo que está presentando otro antígeno diferente, ¿ya? Este tiene que ver con una molécula, una proteínas víricas que hacen sintetizar, ¿ya? Entonces ahí podemos encontrar más o menos cómo funciona. No es el punto aprenderse eso, pero para que más o menos vean cómo las funciones de la misma célula funcionan y se están formando lo que son estos complejos mayores de histocompatibilidad, y cómo este péptido, ese triangulito, esa forma de frijol que tiene acá este complejo, es el clase 1 que está presentando este tipo de antígenos. Y como les decía, esos antígenos son lo que nosotros conocemos como una secuencia de aminoácidos muy específica. Entonces hay virus que van a intentar inhibir que se procesen internamente las células para no ser presentados, para no activar lo que es la información, guardar esa información de memoria para una respuesta adaptativa. Cuando ellos nuevamente invadan a la célula, no ser reconocidos por la respuesta inmunológica adaptativa. Entonces existen que buscan inhibir la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Sobre todo ya aparece una proteína del virus del herpes, se une a esa porción del TAP e impide el transporte de péptidos al interior del retículo endoplásmico, ¿ya? Donde las moléculas de la clase 1 se sintetizan, o sea, hay un mecanismo que algunos intentan evitar para que no se forme lo que es la inmunidad adaptativa. Y aquí está, dice, una consecuencia de este mecanismo inhibidor es que las células infectadas no son reconocidas por linfocitos citotóxicos, ya, al hacer eso.
linfocitos B y anticuerpos. Entonces, la respuesta humoral, ya decíamos, hablar de humoral es hablar de anticuerpos. Y pues, cada individuo tiene un gran acervo, una gran cantidad, una gran variedad de linfocitos B únicos. Vean, son de 10 a la 11. Estamos hablando cerca de 1.000.000, que es una cantidad sumamente alta, porque tiene cerca de 1.000.000.000, pero no llega todavía a 1.000.000.000. Entonces, es alta la cantidad de la variedad de linfocitos que existen. Esos duran días o semanas y se encuentran en la sangre, esos linfocitos. De una u otra manera hay que entender esto, que muere el linfocito y la hematopoiesis está recuperando esos linfocitos. No es que nuestra sangre va a tener menos cantidad porque están muriendo, sino más bien esos se recuperan y se mantiene en equilibrio la cantidad que mencionamos ahí. Entonces esos linfocitos los vamos a encontrar en sangre, la linfa, la médula ósea, los ganglios linfáticos, los tejidos linfáticos relacionados con el intestino. Ahí aparecen algunos tipos de lugares donde vamos a encontrar listos para entrar en contacto con los antígenos que van a ser presentados por el complejo mayor de la histocompatibilidad o por las células presentadoras de antígenos. Entonces, los linfocitos B también tienen receptores. Estos son, dice que un solo tipo de molécula clonal homogénea de inmunoglobulinas. Alrededor de 105 copias de células en su superficie. Vean, eso es lo que existe en la superficie. Una gran cantidad de inmunoglobulinas alrededor del linfocito, que tienen el receptor, el cell receptor B para un antígeno específico. Entonces, esos responden a un grupo de antígenos estrechamente relacionados, o sea, responden a, digamos, a una naturaleza específica de un antígeno, a una secuencia específica de un antígeno. Un antígeno interactúa con el linfocitos B con el que encaja mejor por virtud de su inmunoglobulina receptora en la superficie. ¿Ya? Entonces, el linfocito que se une al antígeno, esto hace que estimule la difusión del linfocito B y se forme un clon a partir de eso. O sea, lo importante acá es que el linfocito entre en contacto con el antígeno para que se forme un clon. Es parte de la reacción inmunológica, ¿ya? Y estos clones que se van a formar se van a transformar en lo que conocemos nosotros plasmocitos, y son como tal los que van a secretar anticuerpos. Yo diría que estos linfocitos los vamos a conocer como las células de memoria, que son los que tienen en su superficie inmunoglobulinas muy específicas para un antígeno en particular. Entonces aquí tenemos un poco cómo es que se da la reacción, como el antígeno, miren, tiene linfocito B, puede reconocer diferentes tipos de antígenos, y según el antígeno que llegue a su superficie, según esta imagen, se va a convertir el linfocito B en una célula plasmática, formando anticuerpos para según la naturaleza del antígeno con el cual han entrado en contacto. ¿Ya? Eso es así, y la información llega si ustedes se fijan, el complejo mayor de histocompatibilidad presenta el antígeno a los linfocitos T, y en el caso de los linfocitos B lo que reconocen son los antígenos como tal, y lo que se unen a los diferentes tipos de moléculas anticuerpos, las moléculas de anticuerpos que están en la superficie del linfocito. Entonces, y se forma como tal. Al reconocer el antígeno, se lleva la señal y el linfocito B pasa a llamarse célula plasmática o plasmocito, con la capacidad de formar lo que conocemos anticuerpos específicos para el antígeno que está invadiendo el cuerpo. La estructura y función de los anticuerpos.
Los anticuerpos son inmunoglobulinas. La palabra inmuno se refiere a la función, una función inmunológica, y globulina refiere a la forma o la naturaleza de la proteína involucrada en la reacción inmunológica, cuando dice inmunoglobulina. Estos se forman específicamente para el antígeno que estimuló su producción. Son muy específicos, tienen una especificidad bien alta, son casos muy raros que se puede dar una interferencia en la reacción inmunológica según el antígeno que ha entrado en contacto. Y vamos a encontrar, si ustedes se fijan, en las proteínas plasmáticas que están entre el líquido intersticial, con el mismo plasma de las células, es del 20%. Y estos, los anticuerpos creados en respuesta a un solo antígeno complejo, son heterogéneos, debido a que son creados por muchos clones diferentes de células. O sea, no puede ser una, ¿cómo les puedo decir? Los anticuerpos creados en respuesta a un solo antígeno complejo son heterogéneos, pueden ser de diferente naturaleza y diferente estructura, porque, ¿cómo les puedo decir? Un solo antígeno puede, veíamos en una imagen más atrás, un solo antígeno puede crear diferentes tipos de anticuerpos. Si se recordarán en la imagen que por ahí la teníamos, ¿dónde está? Estaba bien atrás, entonces era esta, ¿no? Aquí tenemos el antígeno y los anticuerpos. Cada anticuerpo se une a un epítope muy particular, y aquí, por ejemplo, este antígeno está generando 4 tipos diferentes de anticuerpos. Eso es cuando habla ahí que se pueden formar lo que se conoce como los diferentes tipos de anticuerpos, que son un solo antígeno complejo, son heterogéneos los anticuerpos que se van a formar. Y además que estos van a ser creados por muchos clones de diferentes células. Entonces lo que queremos decir que el mismo antígeno entra en contacto con diferentes células, y estos pudieran crearse con clones de linfocitos diferentes y variados, porque dependerá la porción del antígeno que entre en contacto con el anticuerpo de la superficie del linfocito, y este forma sus clones en relación a ese antígeno con el cual ha entrado en contacto. Y ¿cómo les puedo decir? Tenemos que nuestros tipos de anticuerpos, de manera general, se van a agrupar en esos tres. La IgM, que significa inmunoglobulina M, formada, miren la estructura que tiene, es una estructura formada por 4 moléculas por 4 proteínas, unidas entre sí por puentes disulfuro. Ahí aparecen las uniones SS, esto que está aquí aparece una S, se dice que son puentes de uniones disulfuro, son los que está uniendo y forman ese complejo de la IgM, que es bastante eficiente, la IgG, que es un anticuerpo sencillo, y el IgA, que tenemos la unión de un doble de dos moléculas de proteína, y luego el IgE, el IgD. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, ya decíamos, en contraste a las monoglobulinas que surgen de un solo grupo de clones de células, como un tumor, las células plasmáticas, mielona, y se les llama anticuerpos monoclonales, estos pueden producirse in vitro al fusionar unas células mielonas con linfocitos B productores de anticuerpos. Eso significa que hablamos en este caso para un tumor, sí se pueden formar anticuerpos muy particulares para ese tumor. Luego, la estructura de los anticuerpos pueden encontrarlo ahí, formadas de manera general. No vamos a profundizar en mucho que se puede decir de la estructura. Ya decíamos que es de naturaleza proteica, conocidas como globulinas, las proteínas que existen, y esa es la estructura que tiene. Todas están formadas por cadenas polipeptídicas
todo esto que ustedes ven acá, que es una estructura muy particular, pero son, como le diríamos, péptidos, aminoácidos, que son los que forman las cadenas polipeptídicas, que están haciendo esta estructura. Cada una de estas son cadenas polipeptídicas. Estos cubitos que vemos, estos cilíndricos, unos de mayor tamaño, otros de menor tamaño, son cadenas polipeptídicas, unas ligeras y unas pesadas. Aquí aparecen eso, las ligeras, que tienen la L, ustedes se fijan, y luego las pesadas que tienen la H. Y ahí aparece por qué ligeras, porque su peso es menor en las ligeras y su peso mayor en las de mayor, que tienen un peso mayor, son las H. Y ahí aparece en la zona donde encuentran en contacto con la zona de unión con como le llamamos, en este caso con el antígeno, ¿ya? Y luego tenemos esta región variable, ¿ya? O también la zona de bisagra se le conoce acá, esta zona de acá. Luego la zona de activación está justamente es la que está pegada o se une a una molécula, a una célula, por ejemplo. Entonces, de esto de la estructura y función sobre todo la estructura de los carbohidratos, de los anticuerpos, hay mucho que decir, pero manejemos nada más que están formadas por cadenas polipeptídicas, unas que son cadenas que son ligeras, que tienen menor peso, y unas cadenas pesadas que tienen mayor peso molecular. Con eso vamos a quedar en cuanto a la estructura de los anticuerpos. Y la forma que tienen, esa es característica de la forma. Vean la forma que parece una Y de payaso, por ejemplo. Esa es la estructura más o menos de la mayoría de los anticuerpos. Clases de inmunoglobulinas, o sea, clases de anticuerpos. En el primero tenemos la IgG. Esa es la inmunoglobulina importante, principal, que vamos a encontrar en el suero. Esta tiene 4 cadenas de lo que decíamos nosotros de cadenas ligeras y cadenas pesadas. Ya, eso ya lo vimos anteriormente en la imagen. Luego hay 4 subclases. Aquí aparecen de la IgG, se pueden encontrar 4 subclases de anticuerpos o de inmunoglobulinas: la IG1, la IG2, IG3 y IG4. Lo que diferencia es que las cadenas pesadas son diferentes, son distintas, y más o menos tienen ¿cómo les puedo decir? Difieren un poco en cuanto a sus actividades biológicas, pero están relacionadas. Por eso son todas dentro del grupo de la IgG. Esta IgG es la única que va a traspasar lo que es la que cruza la placenta, y es la que vamos a encontrar en mayor cantidad o abundante en los recién nacidos. O sea, los anticuerpos que podemos encontrar en un recién nacido son del tipo IgG. Luego tenemos la IgM. Esta es la primera que se va a crear en respuesta a un antígeno. Esta, podemos decir, es la que está presente en una infección aguda. Muchas veces, no sé si alguno escuchó, para el control de pruebas para COVID existe la prueba de anticuerpos, y existía también la prueba de antígenos y la del PCR. Aquí en el país solo se ha aprobado PCR, que es la que se usaba en un principio, y luego la de antígenos. Entiendo yo que la prueba de anticuerpos no se aprobó, entiendo yo, porque su especificidad, su seguridad no era tan alta para realizarla. Entonces, pero en algunas pruebas se puede estar midiendo, si encontramos IgM, estamos en presencia de una infección aguda presente en el momento. Se hace el IgM, y está la otra, ya vamos a ver más adelante, una que esté relacionada con una infección, que creo que es la IgG, relacionada con una infección ya antigua, o sea, que ya quedó nada más el anticuerpo de memoria. Esta es más eficiente para la aglutinación, la fijación del complemento y otras reacciones antígeno-anticuerpo. Y es importante en la defensa contra bacterias y virus. La aglutinación es lo que pasa
no tenemos lamentablemente para el laboratorio lo que son antisueros para haber visto la aglutinación de los glóbulos rojos para determinar si es por ejemplo ORH positivo, si es A positivo, B positivo. Lo que observamos nosotros en el laboratorio es lo que conoce el término que aparece ahí, aglutinación. Por la forma que tiene la proteína, vean, la inmunoglobulina, permite unirse a la vez con antígenos de diferentes moléculas, con antígenos de diferentes células, y eso es lo que al final genera el fenómeno de aglutinación. O sea, se forma, por ejemplo, en la sangre, cuando le colocamos el antisuero IgM específico para cada antígeno que tiene la sangre, puede observarse ese proceso de aglutinación, que se forman pequeños grumitos de la sangre, por ejemplo. Esa es aglutinación. Es un pentámero, ¿ya? Está formada por 5 proteínas, y su peso es bastante alto. Tiene un total de 10 sitios idénticos. Se refiere a la parte roja que pueden encontrar aquí en la proteína, en el anticuerpo. Este es un sitio, esta parte roja es otro sitio. Y cuenta, si tiene 5, es un pentámero, tiene cada inmunoglobulina, cada porción de la proteína, de las 5 proteínas que forman la IgM, tiene 2 sitios idénticos, tiene 2, entonces, y tiene 10 proteínas, entonces tiene estos 10 sitios idénticos de unión entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces la valencia dice que es de 10 porque al final refiere también eso en cuanto a la unión se da, pues podemos decirlo así, en relación a la valencia, refiere a los electrones disponibles, ¿ya? Que tienen la capacidad de reaccionar y propiciar la unión del antígeno con ese sitio de unión. Pues a eso se refiere con la valencia. Entonces, luego esta es, ya decíamos que tiene, dígame, ¿alguien está diciendo algo ahí? Ok, muy bien. Entonces nos vamos a, permítanme, quiero ver. ¿Tienen clase ustedes ahorita? Solo termino esta diapositiva y terminamos ahí para no dejarla cortada, el tema de la IgM. Quizás solo decir que de esta IgM lo más importante es la presencia de este anticuerpo en el suero. Puede ser útil para diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas, y es lo que yo les decía, ¿ya? Que una infección aguda pudiéramos determinarla a través de la presencia de IgM en sangre, en suero, por ejemplo. Se le puede hacer ese análisis al paciente y pudiéramos determinar, no recuerdo exactamente ahorita, pero sí recuerdo que se hace un análisis de este tipo para determinar si hay una infección aguda por X agente infeccioso. Esta IgM no puede cruzar la placenta. Entonces, si hay un problema, si se encuentra este tipo de IgM en los niños recién nacidos, evidencia lo que dice ahí, que hay una infección intrauterina. Entonces eso es lo que indicaría la presencia de este tipo de anticuerpos o inmunoglobulinas en un niño, por ejemplo, o en la placenta. Okay, vamos a quedarnos ahí en cuanto a las inmunoglobulinas. Nos quedan pendientes unas cuantas diapositivas. Voy a ver si se las puedo grabar para compartirles, y espero yo, como les digo, el martes estarles compartiendo lo que sería el examen, perdón, el control de lectura de estas diapositivas, de este tema, para que van a ser la base del cual vamos a sacar el parcial para el próximo lunes. Recuerden que desde ya les estoy diciendo que el parcial va a ser presencial. Por tanto, yo espero que el próximo lunes, ya más o menos un poquito antes de las 7, estén acá en las instalaciones para que podamos prestar cada uno una computadora. Para eso van a necesitar traer su carnet. Si no tienen carnet, hay que solicitarlo porque ya están en fase de solicitar, hacer sus citas para que les den su carnet, o traer su DUI si no tuviéramos carnet. Pero lo importante es tener sobre todo el carnet, porque algunos no tienen DUI todavía. Entonces, por favor, gestionen
para que el día lunes no tengamos ninguna dificultad, para que todos se vengan aquí en el aula, presten computadoras y puedan hacer su examen parcial en línea, solo que va a ser presencial, que yo voy a estar pendiente que solo lo hagan pues con el conocimiento que han adquirido, con las clases, con el estudio y con el repaso de las preguntas en plataforma. Ok, entonces agradezco su atención y vamos a escuchar algunas preguntas y estamos cerrando clase. Diga. Pues por mí, pues si fuera si estuviera en mis manos, perfecto. Yo preferiría tenerlos acá y verlos si están atentos o no están atentos, si los veo dormidos, hacer algún tipo de pregunta o algo, porque desde acá para mí me siento limitado, como les digo, siento que estoy dando un monólogo de la clase. Entonces, pero son indicaciones de la institución. Solo las únicas materias que ustedes pueden llevar ahorita presencial son las que tienen que ver con la especialidad, entiendo yo. La mía todavía no la autorizan. De ahí solo sería que ustedes hicieran algún tipo de gestión aquí en la universidad para que les permitan venir por ello. Aunque esperemos que si las cosas van mejorando con esto de la pandemia, yo espero y confío que muy pronto se les permita pues ya llevar todas sus materias de manera presencial, sus clases de manera presencial. Así que, pero igual, entiendo que esa es la priorización que han hecho hasta el momento. Entiendo, para tener un poquito mayor control sobre las infecciones, los contagios que se puedan dar por la pandemia, es la única explicación que se tiene. De ahí, pues, por eso que nosotros vamos a seguir las clases estas teóricas presenciales. Pero en su momento espero yo que podamos nosotros hacerlas de manera, ¿cómo se llama? Presencial. Que para mí, insisto, yo estoy de acuerdo con usted, yo preferiría que fueran aquí, así como hacemos los laboratorios, estar cerca de ustedes, que ustedes me pregunten, levanten su mano y hagamos un poco de discusión, a pesar que nos tardemos más en la clase, pero no importa, tal vez no la terminemos, pero aprenderíamos un poco más de manera presencial. Sí, si ustedes ven lo ideal es que es el uniforme, porque ese es con ese se presentan aquí en la institución, no tienen otro. No tienen otro. Pues es decisión de ustedes, quieren traer su propia computadora. Solo recuerden que si arriesgan que en el camino se las vayan a robar, pues está bajo su propio riesgo, porque aquí me han dicho que sí tienen bastantes computadoras para prestarle, pero si usted viene en vehículo o vienen juntos con otros compañeros y pueden traer sus computadoras, pues bienvenido sea. Así no estamos prestando tantas computadoras acá. Así que no hay problema, que las traigan. Solo me voy a asegurar que tengan abierto solo el archivo de la plataforma, para que no vaya a ser que anden por ahí las copiadas las respuestas, para evitar algún tipo de tentación. Pero sí las pueden traer. Y no hay nada mejor que trabajar con su propia computadora. Exacta, va a ser la hora de clases. ¿Sí? Yo les sugeriría, miren, estudien, porque pues para que salgan bien. Y va a ser justamente la hora de clase. Creería yo que estaba pensando si eran 2 intentos o un intento, pero considero que va a ser, el tiempo no nos da para hacer 2 intentos, a lo mejor un solo intento con un tiempo suficiente para que ustedes puedan analizar cada pregunta y tratar de sacar la respuesta más certera. Hasta la fecha creería yo que casi todas las respuestas son respuestas cortas, son muy pocas las respuestas largas que les he puesto, solo una de contestar, las otras son o respuestas cortas de un nombre en específico. Esas apréndanse esos nombres específicos para que puedan complementar, contestar. Dígame, María Magdalena. Sí, hasta este tema. Entonces les decía yo que sí, ahorita voy a ver si les subo la presentación, y les decía que el martes voy a ver si les comparto el control de lectura de las preguntas de este tema que van a salir en el examen parcial. Ok. Hay que estudiar porque este tema, vean, he llegado hasta ahorita para la diapositiva 60, me faltan como 20 diapositivas todavía para desarrollar una clase casi de otras 2 horas. Entonces,
van a hacer una gran cantidad de preguntas, y lo más que les voy a estar preguntando serían como unas 30 preguntas de una base de casi 70 80 preguntas. Entonces o sea, va a ser bien variado, no es que les va a parecer lo mismo, pues. Entonces sí tienen que estudiar estas diapositivas más las otras que ya tienen. Y como les digo, hagan las tareas, yo se las voy a habilitar todas ahorita mismo. Voy a ver si habilito lo del foro, si alguien no lo ha hecho. Voy a habilitar el control de lectura que ya estaba habilitado para que lo puedan hacer y puedan mejorar su nota. Y luego pues ya entiendo que quiero ver práctica de laboratorio. Voy a consultar si va a haber en esa semana de parciales, porque no he confirmado si vamos a tener prácticas de laboratorio en esa semana, porque si no, su nota van a ser 2 laboratorios, y esa tenemos que cabalear también para sacar nota de periodo. Dígame, Marvel. Entonces, no se preocupen, como les digo, voy a habilitarlo, voy a volver a calificar. Oye, si no, pues por ahí mándeme una captura de pantalla del foro que es, para yo tenerlo en cuenta. Oye, dígame, Melvin. Eso significa 8.9, Melvin. En la calificación. Pero si le aparece en calificación, esa sería su nota. Yo voy a estar verificando, déjeme verlo. ¿Quiere revisémoslo ahorita? Caso suyo. No, mándenla siempre al foro para que me las comparta la compañera que tienen ahí de contacto conmigo. ¿Su apellido, Melvin? Ahorita solo díganme, les escucho los que están levantando la mano ahí. Ya vamos a ver, yo ahorita lo estoy... Ese problema, si yo lo voy a encontrar, es solamente de configurar el foro. Es cuestión de que yo lo vaya a ajustar. Sí, pero fíjese que, quiero ver, aquí en mis notas que tengo, se supone que ya le está sumando, pues. Lo que me acaba de decir usted, ¿cuánto me dijo? Esa es su nota, 9.9. Y Melvin tiene 89.5, significa 8.95 Melvin. Sí, pero esa, igual, yo todavía tengo que ajustarlas. No he configurado eso también, quizás por eso no les aparece, porque yo no he configurado en sí las ponderaciones según el Syllabus, las notas que les he puesto ahí. No le he puesto ponderaciones en sí, según lo que debe de llevar. Ya cuando ya publique el parcial voy a ponerle ponderaciones, tal vez ahí les aparece, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Las notas. Si no, vamos a verificar. Pues mire, voy a consultar de cuántas se las ponen. Yo les pondría unas 30, pero vamos a verificar. Vamos a preguntar de cuánto es lo que les piden, porque no sé cómo lo ven ustedes. Si entre más, es más, ¿cómo se llama? Si me equivoco más, pues no me afectan tanto, pero entre menos, me equivoque más, pues más, me van a afectar más. Entonces, ese es un dilema. Voy a preguntar, porque ya lo van a llevar en línea, es más fácil de resolver lo que estar hacerlo en físico, digo yo. Pero vamos a ver si me dicen si pueden ser más o menos de 30. Yo digo como unas 30, pero si me dicen que son muchas, pues las voy a poner menos. Ok. Entonces, ¿alguien más ahí que tiene alguna otra duda?
Entonces, ahorita les voy a habilitar lo del foro para aquellos que no lo han resuelto. Acuérdense que el control de lectura son 3 intentos, entonces pueden ustedes realizar otro intento fácilmente para mejorar su nota si no han hecho todos los intentos. Digamos. Pero es de los saberes previos. No se preocupen que ese no tiene sumatoria, no va a sumar a la nota. Solo era para explorar su conocimiento en el tema. Okay. Vale, les voy a habilitar el foro. Yo diría al menos para el viernes de esta semana, quizás se los voy a dejar para aquellos que no lo han hecho. Insisto, esto es solamente esta semana, oigan, porque ya la próxima que ya tengamos lo que sería el próximo periodo, ya todos estaríamos ya sabedores de cómo está trabajando, pues las cosas se van a abrir y cerrar justamente en los tiempos establecidos. Hasta el 25 les he dejado de febrero para el viernes, entonces, para que alguno que no haya hecho su foro, que tenga nota demasiado baja, pueda hacer otro comentario para mejorar su nota, oigan. Así que, por favor, en este primer periodo, yo insisto en mis clases, la clave está en que usted cumpla las tareas, haga las actividades previas para que mi parcial no vaya tan ajustado con sus notas y pues no le vaya a afectar. Oigan, entonces ya está el foro habilitado para que lo puedan realizar aquellos que no lo han hecho o que tengan notas bajas. Entonces es importante que revisen sus notas. Díganme. Sí, tengo que revisarlas. Tengo que revisarlas todavía. Vamos a ver si entre hoy y mañana se las reviso para que ya vayan viendo ustedes cómo van ustedes con sus notas. Bueno, para que vayan ustedes sacando números, por cuánto necesitan para el parcial. O sea, hay que despelarse unos 3 días antes o repasar más las preguntas. Ya está el parcial también habilitado hasta el día. El control de lectura, ese se los he habilitado también hasta el viernes, oigan, por si aquellos que no lo han hecho, ya está habilitado también el control de lectura 1. Y espero yo mañana por la tarde, como en las 6, espero estarles publicando ahí en el grupo de WhatsApp y en la plataforma el examen. El examen corto, si se refiere a eso, Fátima, ya está calificado, pueden ver sus notas en plataforma. Que al menos en este corto creo que se los puse un poco más fácil, la mayoría creo que hemos tenido notas bastante, bueno, la mayoría muy buenas notas, pero algunos todavía no me están estudiando nada lo que son las prácticas. Yo sé que me dicen ustedes que no se los envía a tiempo, pero creo que di ciertas facilidades para que pudieran realizarlo, salir con buenas notas, pues. Y para la próxima, acuérdense que la siguiente práctica, independientemente, les confirmo yo si vamos a estar el próximo martes, va a ser la de venopunción. Yo quería hacer otra actividad, pero considero que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer otras cosas, para asegurar que todos hagan la práctica de sangrado, o de sacar sangre. Y por favor, los grupos que hemos formado, no se les olvide conseguir el material para que podamos realizar la práctica, porque si no lo traen, no vamos a poder hacer las prácticas. Insisto, consigan también lo que son ligas, algunos que pueda tener o pueda conseguir, pues la traen para que podamos hacer la práctica. Ok, si no hay más dudas, preguntas, dígame, Iliana. No le escuché, Iliana. Acérquese un poquito más al micrófono. No le entiendo. Si gusta, escríbame en el chat porque no le entendí. Como que tiene problemas con el micrófono. No, ella. Ah, sí, ok. Entonces es el 3 ml, estamos diciendo. No es el número de la jeringa, sino que el volumen sería 3 ml. Ok. ¿Alguien más?
Dígame, Melvin. Lo ideal que le decía que no, porque significa más trabajo para mí, pero porque usted, Melvin, y todo, pues por ser el primer periodo, pues háganlo. Tal vez no. Yo sé que usted está traumado por el cortito que hicimos allá, pero bueno, le voy a dar ese chance, vaya. Igual, alguien más que diga, licenciado, si a él le da chance, me da chance a mí, pues. Pero intenten hacer un buen comentario, porque puede ser que en vez de subir le baje, ¿verdad? Porque, de eso depende. Tampoco. Sí, no, el problema, miren. Es que miren, yo estoy un poco atareado para estar revisando tanto, pero igual, porque Melvin, usted sabe que han dado. eh, Melvin ha estado preocupado toda esta semana, no ha dormido por esa nota, entonces queremos ayudar que él supere esa situación, ¿verdad? Pero igual, proceso. Ajá, cabal. Entonces, si no hay más, señores, terminamos y pues estudien. Yo voy a intentar salir con ese examen para el día martes, ese control de lectura, para que ustedes puedan saber más o menos por dónde van las preguntas del examen, el primer examen parcial. Y desde ya, suerte, espero verlos entonces el lunes aquí a primera hora, por favor, porque luego todos, para que podamos entrar al aula, luego ordenar acá y no que alguien venga tarde y hay que hacer conexiones a internet, que hay que hacer un resto de vueltas y se nos va a ir el tiempo para del examen. Entiendo yo que ustedes no tienen otro examen inmediatamente, o sí, después de nosotros, de la clase mía. Eso sí no sé. Ahí sí no sé cómo están, yo tengo solo el de nosotros que es para el 28 hoy. Entonces, si no tenemos, pues tenemos un poquito más de tiempo porque tenemos casi una hora de desfase con nuestro grupo con el que llevo clase. Entonces en eso, si alguien se retrasa, vamos a ver a qué horas comenzamos exactamente para darles el tiempo adecuado para que hagan el examen hoy. Así que estudien, prepárense para que salgamos bien este primer periodo. Y pues yo la meta, si ustedes ponen de su parte y yo voy a ver la manera posible, que nadie se quede hoy. Así que estudien y pues nos vemos el próximo lunes por acá. Así que bendiciones, feliz día, gracias por su atención. Cuídense. Bueno, pues cuídense. Dígame, Mariano. Permítame, se lo voy a buscar para que lo revisemos a ver cuál fue su problemilla ahí. Si es que los otros faltan de calificar. ¿Cuál es su primer apellido? ¿Cuál es? Mira acá. ¿Le parece? Sí, que por ejemplo le faltan, es lo que le digo yo, que tiene dos que me dice que requiere calificación, por ejemplo, que yo tengo que revisarse. Por eso no le parece. Falta que yo le revise falta que yo le revise esa para que le aparezca nota. Eso es por eso no le aparece la nota de eso. Ya con son aparte, ahí fue en el
En el sillabo que está en plataforma pueden encontrar las ponderaciones de cada uno, ahí están. Son diferentes. Aquí lo tengo a la mano yo ahorita que estaba trabajando con eso, y esos cortos es el 20% de la nota final del periodo, o sea, es el 20%, 10% es cada cortito que hemos hecho. Y tendría que confirmar si vamos a tener el laboratorio, la fecha de parciales. Yo creería que no, pero voy a confirmar. Si no, solo con esos dos tendríamos que quedarnos. Y luego el de plataforma es el 15% entre los dos que estamos haciendo. Entonces ya vamos a... Yo creía que ahí con esos dos está jugando la nota. Bueno, ok. Feliz día, cuídense. Bien, gracias. Margaret. Sí.